Antes de que nos adentremos en los oscuros secretos de esta historia. Si estás listo para ser cómplice en cada misterio que desenterremos, suscríbete al canal para encender nuestra linterna y pulsa el botón de me gusta inmediatamente. Comencemos. Antes de que nos adentremos en los oscuros secretos de esta historia. Si estás listo para ser cómplice en cada misterio que desenterremos, suscríbete al canal para encender nuestra linterna y pulsa el botón de me gusta inmediatamente. Comencemos. En la remota y escarpada Sierra de Mascota, Jalisco, 28 campesinos y arrieros desaparecieron sin dejar rastro entre 1897 y 1899. Las hermanas Clara y Esperanza Valdés, productoras de mezcal clandestino y aisladas en el rancho heredado de su difunto padre, vivían a 15 leguas del asentamiento más cercano, el pueblo de San Sebastián del Oeste. El horror comenzó a desvelarse en 1899, cuando un arriero moribundo se tambaleó hasta el pueblo, delirando sobre túneles subterráneos y un programa de procreación. El subteniente de rurales, don Fernando Alcántara, pronto descubrió una pesadilla inimaginable. Bajo la casona de las hermanas se extendía un laberinto donde los hombres estaban encadenados, sujetos de un retorcido designio divino para forjar un linaje puro de la sierra. ¿Cómo pudo semejante horror prosperar sin ser visto, y qué oscuridad surge cuando la fe y el aislamiento se entrelazan? La región que colinda con el río Mascota en 1897 era un paisaje que parecía existir fuera de los límites de la civilización misma. Densos bosques de pino y encino cubrían montañas tan escarpadas que la luz del sol apenas llegaba a los valles. Los ranchos estaban dispersos por este paraje salvaje como islas olvidadas, algunos formados por no más de 3 o 4 familias separadas por días de viaje a través de peligrosos senderos de montaña. No había líneas telegráficas que conectaran estas comunidades, ni el ferrocarril había penetrado en el corazón de la sierra, ni oficinas del jefe de policía a una distancia razonable. Si surgía algún problema, un hombre podía desaparecer en estas montañas y nunca ser encontrado, engullido por un terreno que se había cobrado innumerables vidas desde que los primeros colonos se adentraron. Para las familias que luchaban por sobrevivir en este paraje aislado, las montañas ofrecían una fuente de ingresos fiable, el cultivo de maguey y la elaboración de mezcal. Cada otoño, los hombres se aventuraban en los remotos valles a lo largo del sistema del río Mascota en busca de magueyes silvestres, cuya fermentación y destilación les proveía del dinero que tanto necesitaban en los pequeños puestos comerciales dispersos por todo el cantón. En este paisaje inhóspito, las hermanas Valdés se habían labrado una existencia que los lugareños consideraban excéntrica, pero poco destacable según los estándares de la montaña. Su padre, don Tadeo Valdés, había sido un mezcalero clandestino de cierta reputación. Cuando murió en un accidente de mula en 1895, sus hijas Clara y Esperanza heredaron el rancho de 64 hectáreas y continuaron con su producción ilegal de la bebida. El vendedor ambulante don Lucio Robles se topó con ellas a finales de 1896 durante uno de sus recorridos habituales por la región. Más tarde recordaría la visita con una claridad incómoda. Las hermanas vivían en una casona de adobe y teja que parecía haber surgido de la propia ladera de la montaña, rodeada de varios jacales y lo que parecían ser puestos de almacenamiento tallados directamente en la roca detrás de la estructura principal. Clara, la hermana mayor, se encargaba de todos los negocios con Robles, mientras que Esperanza permanecía en silencio, observándolo con una intensidad inquietante que hacía que el vendedor ambulante deseara concluir su transacción y marcharse. Lo que a Robles le pareció inusual fueron los hábitos de compra de las hermanas. A pesar de su aparente pobreza y aislamiento, compraban telas caras, herramientas metálicas de calidad y otros bienes que parecían estar fuera del alcance de simples mezcaleros. Observó esta rareza, pero la descartó como la típica frugalidad de las familias de montaña. Las hermanas pagaron con monedas de plata y parecían particularmente interesadas en comprar cadenas pesadas y herrajes metálicos que Clara explicó que eran necesarios para proteger al ganado cimarrón de los pumas y coyotes. Las primeras desapariciones comenzaron ese mismo año.
En octubre de 1897, un campesino llamado Juan Rentería no regresó de su expedición de recolección estacional. Su familia en Zacatecas esperó durante todo el invierno, suponiendo que había prolongado su estancia para maximizar su colecta o que tal vez había decidido buscar oportunidades más al norte. Cuando llegó la primavera sin noticias, presentaron una denuncia por desaparición ante las autoridades de Guadalajara, pero tenían pocas esperanzas. Los hombres desaparecían con frecuencia en las montañas, víctimas de asaltantes, caídas por barrancos peligrosos. Exposición a la intemperie durante tormentas invernales inesperadas o simplemente por la decisión de abandonar sus antiguas vidas y empezar de cero en otro lugar. Las montañas guardaban sus secretos y las familias aprendieron a aceptar las pérdidas sin respuestas. Para la primavera de 1899, 7 hombres habían desaparecido en el mismo territorio general. Todos arrieros y campesinos experimentados familiarizados con la supervivencia en la naturaleza y los peligros específicos de la sierra. A diferencia de las desapariciones típicas, estos hombres no dejaron rastro. Los equipos de búsqueda no encontraron campamentos abandonados, ni equipos dispersos, ni restos que pudieran indicar ataques de animales o muertes accidentales. Era como si hubieran dejado de existir en el momento en que entraron en aquella zona agreste. El subteniente de rurales don Fernando Alcántara no era hombre de aceptar explicaciones convenientes cuando las pruebas sugerían lo contrario. A sus 42 años, había pasado casi 15 años en las fuerzas del orden tras regresar de la guerra con una cojera que nunca sanó del todo y una mente entrenada para detectar patrones que otros pasaban por alto. Ese mismo enfoque metódico ahora le hizo fijarse en los informes de personas desaparecidas que se acumulaban en su escritorio en la primavera de 1899. 7 arrieros experimentados, todos desaparecidos en un periodo de 18 meses, todos de la misma zona general a lo largo del sistema del río Mascota. La improbabilidad estadística le preocupaba. Los accidentes de montaña ciertamente se cobraban vidas, pero los serranos experimentados sabían cómo evitar los peligros más comunes. No se trataba de novatos en busca de aventuras, sino de hombres profesionales con familias que dependían de sus ingresos estacionales. Alcántara dedicó semanas a revisar cada caso, entrevistar a familiares y trazar un mapa de las últimas ubicaciones conocidas de los hombres desaparecidos. Surgió un patrón que reforzó su convicción de que algo más allá de las causas naturales estaba en juego. Cada arriero había estado trabajando en el mismo territorio remoto, una franja de naturaleza salvaje centrada aproximadamente a 15 leguas al sureste de San Sebastián del Oeste. Los lugareños evitaban ahora esa zona, aunque pocos podían articular con exactitud el motivo, más allá de una vaga sensación de inquietud. Cuando Alcántara insistió en obtener detalles, se enteró de que la región estaba dominada por el Rancho Valdés, donde 2 hermanas continuaban con la operación de destilación clandestina de su difunto padre. A finales de abril de 1899, Alcántara realizó su primera expedición al territorio, acompañado por un guía local familiarizado con los peligrosos senderos que conducían a la propiedad Valdés. El viaje requirió 2 días de duro recorrido por un terreno que parecía diseñado para disuadir a los visitantes. El guía explicó que la familia Valdés siempre había valorado su aislamiento. Cuando finalmente llegaron al rancho, Alcántara se encontró observando a 2 mujeres que parecían encarnar el duro paisaje que las había moldeado. Clara Valdés medía casi 1,83 metros de altura, una estatura inusual para una mujer de esa época. Tenía el pelo prematuramente canoso y unos penetrantes ojos azules que le miraron con una franqueza inquietante. Su hermana menor, Esperanza, permaneció en silencio, observando a Alcántara con la paciente quietud de un depredador que observa a una posible presa. Alcántara explicó cuidadosamente su investigación. Clara respondió con aparente cooperación, reconociendo que ocasionalmente los arrieros se detenían en su propiedad, buscando intercambiar provisiones o aguardiente. Sus explicaciones eran plausibles, pronunciadas con una voz tranquila que citaba pasajes bíblicos con la familiaridad natural de alguien para quien las escrituras constituían el marco de su pensamiento cotidiano.
Sin embargo, la observación experta de Alcántara detectó inconsistencias. Las hermanas vivían en aparente pobreza, pero observó herramientas de calidad. Telas caras visibles a través de la puerta abierta de la casona y una abundancia general de suministros que parecía estar en desacuerdo con sus circunstancias. Cuando pidió ver la propiedad, Clara accedió de buena gana a mostrarle la casona principal y los jacales inmediatos, pero sutilmente lo alejó de la ladera detrás de la casa, donde varias puertas de madera maciza estaban empotradas en la roca. El avance decisivo no se produjo a través de la investigación, sino a través de la desesperación y una supervivencia extraordinaria. El 12 de septiembre de 1899, un hombre llegó a San Sebastián del Oeste en las primeras horas de la mañana. Su ropa estaba hecha jirones y sucia, su cuerpo cubierto de heridas infectadas que daban cuenta de los días que pasó arrastrándose por terrenos agrestes. Se desplomó en la calle frente a la residencia del doctor don Rafael Zúñiga, apenas consciente y con fiebre alta. Las lesiones del desconocido incluían laceraciones profundas en las muñecas y los tobillos compatibles con ataduras, desnutrición grave y heridas infectadas en las piernas sufridas durante una huida desesperada. Mientras el doctor Zúñiga trabajaba para estabilizar a su paciente, el hombre oscilaba entre la lucidez y la conciencia febril, hablando en fragmentos que el médico inicialmente descartó como delirio. Pero ciertas frases se repetían con inquietante coherencia: la sala de cría, el sótano de la hermana, cadenas en la oscuridad, otros hombres gritando. Inmediatamente mandó llamar al subteniente Alcántara y comenzó a grabar todo lo que su paciente decía. Durante los 3 días siguientes, mientras la infección devastaba el cuerpo debilitado del hombre, una historia espantosa fue surgiendo. El hombre se identificó como Miguel Torres, un arriero de 29 años de Michoacán. A finales de agosto, se encontró con las hermanas Valdés. Clara lo había invitado a su casona, ofreciéndole intercambiar aguardiente por información sobre rutas de viaje seguras. Recordó haber bebido de una copa. Luego, nada hasta que despertó en completa oscuridad, encadenado a las paredes de roca madre. A través del relato febril de Miguel, el doctor Zúñiga supo que las hermanas mantenían un elaborado sistema de cámaras subterráneas excavadas en la ladera. Clara había hablado extensamente sobre la importancia de preservar la pureza de los linajes de montaña, sobre ser los vasos elegidos para el plan de Dios de crear una raza incorrupta. Tenía planes detallados para programas de procreación con el fin de crear hijos que heredaran la fuerza y la inteligencia que ella seleccionaba cuidadosamente entre sus cautivos. La huida de Miguel se produjo gracias a una combinación de oportunidad y desesperación. Esperanza había sido descuidada durante una de las tomas, dejando las correas de sus muñecas ligeramente flojas. Había esperado el momento oportuno, luego sometió a Esperanza durante su siguiente visita, le robó el cuchillo y huyó al bosque. Miguel Torres murió el 15 de septiembre de 1899, 3 días después de llegar a San Sebastián del Oeste. La infección en sus heridas se había extendido demasiado. Pero antes de morir, proporcionó al doctor Zúñiga y al subteniente Alcántara suficientes detalles específicos sobre la propiedad Valdés para guiar una investigación. Describió la ubicación de la entrada oculta al sótano, la distribución de las cámaras subterráneas y, lo que es más importante, proporcionó los nombres de otros hombres con los que se había encontrado durante su cautiverio. El testimonio de Miguel Torres proporcionó a Alcántara las pruebas que necesitaba, pero obtener autorización legal para allanar la propiedad resultó mucho más difícil. Los funcionarios del cantón expresaron escepticismo sobre las declaraciones febriles de un hombre moribundo. Alcántara pasó 2 semanas sorteando la resistencia burocrática, documentando el relato de Miguel y, finalmente, convenciendo a las autoridades estatales de que la situación justificaba la intervención de la gendarmería. A principios de octubre de 1899, Alcántara había reunido un equipo de 6 rurales dispuestos a emprender la peligrosa expedición a las montañas. La incursión comenzó el 8 de octubre de 1899, cuando el grupo de Alcántara partió de San Sebastián del Oeste antes del amanecer.
El viaje hasta el rancho de las Valdés requirió un día entero de duro trayecto, y el subteniente Alcántara aprovechó el tiempo para informar a sus rurales sobre lo que, según el testimonio de Miguel Torres, podrían encontrar. Hizo hincapié en la necesidad de ser cautelosos, señalando que las hermanas habían mantenido su operación durante años mediante una combinación de aislamiento, una cuidadosa selección de víctimas y métodos aparentemente sofisticados para someter a hombres mucho más fuertes que ellas. Cuando el grupo finalmente se acercó al valle al final de la tarde, Alcántara dividió a sus hombres, colocando a algunos para bloquear posibles rutas de escape, mientras él y dos rurales se acercaban directamente a la casona principal. La propiedad parecía desierta, el humo que salía de la chimenea era la única señal de que alguien la estaba habitando. Alcántara gritó, identificándose y exigiendo que las hermanas Valdés se presentaran. La respuesta no provino de la casona, sino de la ladera que había detrás, de donde Clara Valdés emergió por una de las pesadas puertas de madera construidas en la pared de roca. Lo que siguió sucedió con terrible rapidez. Clara permaneció inmóvil por un momento, su alta figura recortada contra la montaña que tenía detrás, luego metió la mano en su vestido y sacó un pequeño frasco. Antes de que Alcántara pudiera reaccionar, consumió su contenido y se desplomó. Los agentes se abalanzaron sobre ella, pero la encontraron ya convulsionando, con espuma en los labios, al surtir efecto el veneno que había preparado precisamente para esta circunstancia. Murió en cuestión de minutos, su cuerpo quedó inmóvil mientras Alcántara se arrodillaba a su lado, comprendiendo que todo el conocimiento que poseía sobre el alcance total de sus crímenes moriría con ella. El alboroto provocó un estallido desde el interior de la entrada del sótano. A diferencia de su hermana, Esperanza Valdés eligió la violencia en lugar del suicidio. Atacó al rural más cercano con un machete de monte, moviéndose con la velocidad silenciosa que la había convertido en una eficaz cazadora. El rural disparó en defensa propia. El disparo impactó a Esperanza en el pecho. Cayó junto a la entrada del sótano y murió antes de que el doctor Zúñiga, que había acompañado al grupo, pudiera intentar tratarla. Tras la muerte de ambas hermanas, Alcántara se enfrentó a la sombría tarea de registrar la propiedad que Miguel Torres había descrito con tantos detalles perturbadores. La entrada que había usado Clara conducía a un túnel excavado en la roca madre, que descendía al interior de la montaña. Los agentes encendieron lámparas de aceite y comenzaron su exploración, descubriendo que el complejo subterráneo superaba incluso las descripciones de Miguel. Del túnel principal partían múltiples cámaras, algunas contenían rudimentarios espacios habitables con petates y cubetas, otras estaban equipadas con cadenas y sujeciones ancladas directamente en las paredes de piedra. El aire estaba impregnado del olor a excrementos humanos, cuerpos sin lavar y algo peor que el experimentado subteniente reconoció de inmediato como el hedor de la muerte y la descomposición. En la tercera cámara encontraron a 3 víctimas con vida, no los hombres adultos que esperaban, sino niños de entre 3 y 7 años aproximadamente, acurrucados en la oscuridad. Los niños mostraron un miedo extremo a la luz de las lámparas y a los extraños que entraban en su prisión, retirándose al rincón más alejado de la cámara y emitiendo sonidos que apenas podían considerarse habla humana. El doctor Zúñiga se acercó lentamente, hablando en voz baja, y poco a poco logró que los niños aceptaran su presencia. Su estado físico sorprendió incluso a hombres acostumbrados a las dificultades de la vida en la sierra. Malnutrición severa, infecciones sin tratar y una piel tan pálida que parecía translúcida debido a años sin luz solar. Estos niños habían nacido en el sistema de sótanos, se habían criado en completa oscuridad, sin conocer nada del mundo más allá de su prisión subterránea. Las cámaras más profundas revelaron todo el horror de lo que las hermanas Valdés habían creado en su hueco de la montaña. Más allá de las habitaciones donde se encontraron los 3 niños, el sistema de túneles se extendía hacia una serie de cámaras funerarias donde las hermanas habían depositado a sus víctimas. La metódica documentación del subteniente Alcántara registró 28 cuerpos en diversas etapas de descomposición, algunos reducidos a restos óseos, lo que sugiere que llevaban muertos años. Otros mostrando evidencia de una muerte más reciente.
Las primitivas capacidades forenses del Jalisco de 1899 limitaban la capacidad de los investigadores para determinar las causas exactas de la muerte. Pero las pruebas físicas contaban una historia clara de cautiverio sistemático, abuso y asesinato que se extendió durante al menos 3 años. Entre los restos, los investigadores encontraron objetos personales que les permitieron identificar a muchas de las víctimas, cotejando los nombres con los informes de personas desaparecidas que se habían acumulado en el escritorio de Alcántara. Guillermo Guzmán, el precavido campesino de Zacatecas que había desaparecido en noviembre de 1898, fue identificado por la distintiva hebilla del cinturón que su esposa había descrito. José Herrera, el jornalero cuyo tamaño y fuerza aparentemente lo habían convertido en un objetivo particular para el proceso de selección de las hermanas, fue reconocido por su inusual cabello rojizo, que aún permanecía pegado a su cráneo. La evidencia más condenatoria provino de la propia documentación que Clara Valdés hizo de sus crímenes. Durante el registro de la casona principal, los investigadores descubrieron un diario detallado cosido al interior de una colcha de lana, cuyas páginas estaban llenas de la cuidadosa caligrafía de Clara que detallaba cada aspecto de la operación. Había registrado la captura de cada víctima con fechas y descripciones, anotando las características físicas que consideraba deseables para su programa de cría. El diario reveló su plena convicción de que ella y Esperanza eran recipientes elegidos para cumplir un propósito divino, preservar la pureza de la sangre de la sierra de la corrupción de la civilización moderna. Citó extensamente las Escrituras, en particular pasajes del Antiguo Testamento sobre la fecundidad y la multiplicación, entrelazándolos en una teología retorcida que justificaba cada horror. El diario documentaba sus intentos de forzar la reproducción con hombres cautivos, registrando nacimientos y las frecuentes muertes de bebés nacidos en las cámaras subterráneas. Los 3 niños supervivientes plantearon a los investigadores desafíos para los que la medicina y los servicios sociales de 1899 no estaban preparados. El doctor Zúñiga los examinó minuciosamente, documentando dolencias físicas que podían tratarse junto con daños psicológicos que no podían. Los niños nunca habían visto la luz del sol, nunca habían experimentado una interacción humana normal más allá del retorcido cuidado de las hermanas, nunca habían aprendido a hablar más allá de sonidos primitivos. Cuando los llevaban a la superficie, mostraban un miedo extremo a los espacios abiertos, encogiéndose de miedo ante el cielo como si éste pudiera atacarlos. Las autoridades de Jalisco los ubicaron en un orfanato estatal en Guadalajara, donde el personal intentó brindarles la atención especializada. La hija mayor, de aproximadamente 7 años, llegó a aprender a hablar de forma limitada y podía realizar tareas sencillas, pero nunca se recuperó del todo de los años que pasó en la oscuridad. Los 2 niños más pequeños siguieron sin responder en gran medida a los esfuerzos de rehabilitación, su desarrollo estaba tan atrofiado que no pudieron adaptarse a la sociedad humana normal. Los 3 murieron jóvenes, el mayor sobrevivió solo hasta los 14 años antes de sucumbir a una neumonía. Su cuerpo, debilitado por años de malnutrición, y su espíritu aparentemente incapaz de encontrar razones para luchar por la supervivencia en un mundo que nunca había estado preparado para habitar. La respuesta de la comunidad ante las revelaciones fue inmediata y violenta. A los pocos días del ataque, las familias locales se reunieron en el rancho de las Valdés y quemaron todas las estructuras hasta los cimientos. La casona principal, los jacales, incluso las puertas de madera que ocultaban la entrada al sótano, quedaron reducidas a cenizas. Los residentes no querían que quedara rastro de la operación de las hermanas. La quema representó algo más que la simple destrucción de pruebas de un delito. Fue un intento de purificar el Valle del Mal, de borrar del paisaje el lugar donde había florecido tal oscuridad. Tras el incendio, los vecinos rellenaron la entrada del sótano con escombros y tierra, sellando las cámaras subterráneas donde tantos habían sufrido y muerto. El propio valle fue deliberadamente dejado sin nombre en los mapas, refiriéndose a él únicamente como el Valle del Silencio donde la gente decente no se aventuraba.
El subteniente Alcántara completó su informe oficial en noviembre de 1899, documentando cada aspecto de la investigación. Su informe se convirtió en un modelo para la investigación de escenas del crimen en zonas rurales, demostrando la importancia de la documentación detallada y la recopilación sistemática de pruebas incluso en lugares remotos con recursos limitados. El caso influyó en los procedimientos policiales de Jalisco durante décadas, contribuyendo a los argumentos a favor de una mejor comunicación entre cantones aislados y una mejor coordinación en las investigaciones de personas desaparecidas. Dale, me gusta, a este video si crees que estas historias merecen ser contadas y suscríbete al canal para que no te pierdas el próximo capítulo que desenterremos de los anales del terror. Gracias por ver y por adentrarte con nosotros en el Valle del Silencio. Nos vemos en el próximo video. Dios los bendiga.